Hola, buenas noches. Iniciamos transmisiones viendo aquí las imágenes del noticiero de Bloomberg Financiero, que hoy no hablaron, como en la mayoría de los noticieros, no hablaron ni de Cambridge Analytics ni de otros temas, más que de uno solo. El tema es el nuevo aeropuerto y la amenaza llamada Andrés Manuel López Obrador. Vamos a cambiar la pantalla. ¿Cómo están? Buenas noches a Go Epsilon, a Casillas Iztacal, que nos está ahorita sintonizando, a Isra, muchas gracias, buenas noches, a Ochoa Rocío, a Aldo Vázquez, a Corbel, desde Hermosillo, muchas gracias a Kafkiano, a Galaxia, a Sayoli. Me dice Corbel que yo pensé que no iba, ¿a dónde no iba? Buenas noches desde Tijuana. Desde Tampico, Oaxaca, Tamaulipas, Pomares Bort está sintonizándonos desde Tamaulipas, Puebla y desde Seattle, esa hermosísima ciudad del norte de Estados Unidos, desde Veracruz, desde la colonia Asturias aquí en la Ciudad de México y desde el bello puerto de Tampico, Gómez Palacio, Durango, profe Timi, muchas gracias desde Pachuca, desde San Francisco, California y Bernovan también, muchas gracias. No, pues es que me decía Corbel que pensaba que no me iba a conectar a Periscope. Pues claro que nos vamos a conectar a Periscope, más ahora que también está en duda la privacidad de los datos en Facebook. Buenas noches también a los que nos están escuchando en Zacatecas, en la colonia Guadalupeín, desde Chilangotitlán de las Tunas, desde San Jerónimo Lídice, desde Yucatán, desde mi tierra, muchas gracias. Desde Tlacote, buenas noches, desde Irapuato. Voy a comentar que los martes y jueves estamos transmitiendo en Periscope. Vamos a tratar a ver si nos da la vida y el tiempo de transmitir martes, jueves y viernes en Periscope. Y en Facebook Live estamos transmitiendo el lunes, el miércoles y viernes. Es una manera de tener una interacción continua con ustedes, de explicarles algo de lo que uno logra entender a través de la información de este desastre que está empezando ya a calentarse en vísperas de la Semana Santa. Desde Santa María de la Ribera, mi colonia vecina, desde Atizapán, gracias por el Vico Caricaturas que nos está siguiendo, Temascalcingo, muchas gracias. ¿Qué pasó con Carlos Puch? Él estuvo varios años en proceso. Bueno, quien estuvo muchos años en proceso se llama Carlos Marín. Y ya vimos el papelón que jugó ayer Carlos Marín. Vamos a introducir la plática con lo del Milenio TV, que pues todo el mundo vio, o buena parte vio, esta supuesta entrevista colectiva con López Obrador. La supuesta entrevista colectiva con López Obrador pues no fue tal. Una entrevista, sobre todo si uno asume el papel de periodista, es buscar la información conflictiva o no conflictiva con un candidato presidencial. Lo que nosotros observamos ayer en Milenio fue una auténtica celada, es decir, un encontronazo. Cuando nos echan montón, cualquiera que ha vivido este fenómeno de cuando te echan montón, pues le echaron montón a López Obrador porque querían que desbarrancara, que sacara ese López Obrador intolerante, mesiánico, malvado, que les urge que salga de esta manera porque saben qué está sucediendo, que en vísperas de que inicie la campaña electoral formal, legal, en el 31 de marzo es el último día de las intercampañas, ya estamos a una semana, 10 días del inicio formal de la campaña electoral. Lo que está sucediendo es que López Obrador se le despegó demasiado a Anaya y a José Antonio Meade. En las últimas encuestas que se están haciendo públicas, o la del Financiero, por ejemplo, habla de ya una ventaja de más de 40% de intención de voto a favor de López Obrador y ha aumentado su margen frente a Meade y frente a Anaya. Lo que hicieron de querer echarle toda la maquinaria del sistema y de la propaganda política a través de los medios a Ricardo Anaya por el asunto de la triangulación de fondos en la compra de su bodega Aurrera en Querétaro, o de su bodeguita Aurrera, o de su plantita,
industrial de 50 millones de pesos, no les funcionó para aumentar y elevar a José Antonio Meade. Al contrario, Meade sigue en una tercera posición sin moverse, incluso aunque le echan muchas ganas, no aumenta la intención de voto favorable a José Antonio Meade. Entonces, están ya concentrando todas las baterías en echarle montón a López Obrador, es decir, en pegarle al puntero que está hasta ahora en la preferencia electoral o en la intención de voto más alta. Entonces, cuando se trata de echarle montón, van a buscar de todo y de todos los temas. Ya eligieron el día de hoy 2 temas. Bueno, desde la semana pasada. Sobre todo a finales de la semana pasada, a través del periódico Reforma, quisieron confrontar a gente que está con López Obrador, como es el empresario Alfonso Romo y como es el escritor intelectual Francisco Taibo o Paco Ignacio Taibo II, con el tema de la reforma energética, haciendo creer que hay una aparente contradicción entre lo que dice Alfonso Romo, que no pertenece a Morena, y lo que dice Taibo, que sí pertenece a Morena y que dice que en los estatutos y en el programa de acción de Morena dicen que hay que revertir la reforma energética de Peña Nieto. Final de cuentas, el propio López Obrador está diciendo que van a seguir con esa línea de Morena. Porque es lógico. A ver, no nos hagamos tontos ni nos quieran sorprender. López Obrador viene de esta línea nacionalista que viene desde Cuauhtémoc Cárdenas, que se salió del PRI en 1987 precisamente por el tema petrolero, por la entrega de los recursos energéticos del país de manera unilateral y torpe a los intereses transnacionales que desde ya mucho tiempo quieren tener el control no solamente de las reservas probables y probadas de petróleo, sino de la industria energética mexicana por completo. No nos hagamos pendejos, es un asunto geopolítico y Peña Nieto acabó por entregarles lo último que quedaba. Hasta el propio Salinas de Gortari, en su libro sobre el Telecán, dice que era evidente que no podía ceder ante Estados Unidos con el tema energético porque México perdía la única y más fuerte carta de negociación frente a una potencia como Norteamérica o como Estados Unidos. Bueno, ya la perdimos porque hicieron la reforma constitucional, hicieron las leyes secundarias energéticas y han desmantelado en los hechos a Pemex, no solamente desinvirtiendo y extrayendo fiscalmente o exprimiendo fiscalmente a Pemex, sino también robando. Lo más grave en Pemex en este sexenio ha sido la corrupción institucionalizada, desde Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, para abajo. Ya hice el caso de Brecht. El caso de Brecht, que es apenas una pequeña demostración de lo que es la corrupción neoliberal. No nos vengan a decir que hay que privatizar porque en la privatización se elimina la corrupción. La corrupción más fuerte en este sexenio en materia energética fue por la privatización, por los contratos y los sobornos para favorecer esos contratos con privados que encabezó el señor Emilio Lozoya. Entonces, ¿de qué se extrañan? De que López Obrador tenga esa posición. Pues por eso López Obrador está en una preferencia electoral por encima del PAN y del PRI y del PRD que votaron a favor de la reforma energética. Bueno, no todos los del PRD. Pero no nos extrañemos que López Obrador esté planteando también revertir la reforma educativa. Nunca estuvo Morena ni López Obrador a favor de ese pacto por México que acabó en un divorcio escandaloso entre un sector del PAN y un sector del peñismo. Eso es lógico. Pero ahora, y vamos a tomar un poquito de café, les invito a un traguito de café veracruzano. Ahora, el día de hoy fue la cargada. Ahora sí, otra vez se echaron un montón contra López Obrador por el tema del nuevo aeropuerto.
Va a ser el desastre que López Obrador cancele los contratos del nuevo aeropuerto. Se va a venir abajo 8.500 millones de dólares de inversiones, 700 y no sé cuántos inversionistas nacionales y extranjeros. Va a ser el caos aeronáutico en la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, ese jefe de gobierno tan coherente, tan defensor de la distancia con el gobierno peñista, se pone de tapete otra vez a decir, no pueden haber dos aeropuertos, uno en Santa Lucía y uno en no sé dónde, porque se viene abajo. Es decir, han destruido la industria aeronáutica del país de una manera tan contundente. Destruyeron Mexicana de Aviación, destruyeron la política de aeronáutica nacionalista desde la época de Felipe Calderón, pero de eso no dicen nada. Lo que les está urgiendo al Grupo Atlacomulco es salvar el gran negocio del nuevo aeropuerto. Y aquí nosotros tenemos que entender por qué es ahora, en este momento, con Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y toda esta especie de Carlos Marincitos, de Carlos Marines, replicantes así como si fueran, no sé, una especie de muñequitos, diciendo, no, se va a acabar el mundo, López Obrador no respeta los contratos, López Obrador nos va a llevar al caos aeronáutico. Es un gran negocio. Yo les invito, perdón que les vaya a dar la autopromoción, pero este libro, que es La caída del telepresidente, en el primer capítulo explico por qué el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es el gran negocio, o el último gran negocio inmobiliario eh, y fraccionador de el Grupo Atlacomulco. No nos olvidemos que si en algo han sido especialistas los priistas desde Carlos San González hasta ahora en el Estado de México y en el Valle de México, es a la especulación de la tierra y de las construcciones y obras públicas. Acordémonos, no nos olvidemos que surgió un movimiento social en Atenco precisamente en contra del proyecto del nuevo aeropuerto que encabezaba el entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Acuérdense con Fox, con este pobre diablo que ahora ya no es ni sombra de la promesa que fue cuando se licitaron las dos posibilidades de aeropuertos, una en Tizayuca y otra en Texcoco. Y los especialistas más serios decían, no se puede hacer un aeropuerto en Texcoco. Bueno, pues Fox pactó con Arturo Montiel, con el Grupo Atlacomulco, y ahí está el pacto desde entonces, por eso está defendiendo a Peña Nieto Vicente Fox, para que se licitara a favor del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. El lago de Texcoco, la zona lacustre de Texcoco, una zona que además con la nueva tecnología se podría garantizar un buen aeropuerto, pero el costo de hacerlo es elevadísimo. Por eso se están hablando de más de 240,000 millones de pesos en inversiones del nuevo aeropuerto en Texcoco. Si se hiciera en otra, y si se hubiera hecho en otra parte, costaría mucho menos. Estamos de acuerdo en que la zona del Valle de México necesita un aeropuerto de clase mundial, que sea rentable. Pero, a ver, no nos hagamos guajes. Se trata del negocio del Grupo Atlacomulco. Se trata de este negocio que viene desde Arturo Montiel y ahora lo consolidó Enrique Peña Nieto cuando en septiembre de 2014, en vísperas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la tragedia de Iguala y del escándalo de la Casa Blanca, él anuncia, como si fuera Napoleón, en la gran obra del aeropuerto mexicano, esa especie de escarabajo, ¿se acuerdan? Del escarabajo que presentó y dijo, esto va a ser pues la gran obra, ese es el Mexican Moment, ese era el Mexican Moment para Peña, la presentación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
con una inversión multimillonaria del presupuesto federal, pues por supuesto, ni modo que lo saca, y de endeudamiento con por no sé cuántos años. Pues por eso se están poniendo tan resistentes, porque se trata del meollo, de la parte más importante, incluso más importante que el negocio energético, porque en el negocio energético pues se involucran a muchas compañías transnacionales y a muchos observadores internacionales. Pero en el negocio del aeropuerto pues se involucran ellos mismos, las 7 grandes constructoras nacionales que están involucradas, que son en muchos sentidos asociadas o amafiadas con el Grupo Atlacomulco. Y hoy se pone a defender el nuevo aeropuerto el señor Enrique Peña Nieto y el señor Gerardo Ruiz Esparza. Por favor, el señor Gerardo Ruiz Esparza, el ministro del Socavón, el que una y otra vez en cada uno de los contratos que realizó en este sexenio confirmó el sobreprecio de las obras, la mala calidad de las obras como en el socavón del Paso Express de Cuernavaca, el robo descarado de dinero con el proyecto de las televisiones digitales. Acuérdense, ese fue un proyecto y un negocio en donde participaron muchos y fue encabezado y liderado por Gerardo Ruiz Esparza. Y Ruiz Esparza fue el secretario de Infraestructura del Estado de México, el tesorero del Grupo Atlacomulco, que no nos vengan con cuentos. Ellos son los principales beneficiarios de este negocio, no la ciudadanía, no la industria aeronáutica, no los usuarios del aeropuerto. Alrededor del aeropuerto hay todo un proyecto inmobiliario de venta de la tierra y de desarrollo urbano en una zona que además ya está sobrepoblada, que eso es lo que ellos quieren. Y además, ¿quién encabeza el proyecto del negocio del nuevo aeropuerto? Pues nada más y nada menos que el tío de Enrique Peña Nieto, llamado Alfredo del Mazo González, papá del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el niño rosa, o de la tarjeta rosa. Entonces, frente a esto, pues vemos a los enanitos como Miguel Ángel Mancera diciendo, sí, hay que defender el proyecto. No es un proyecto de la ciudadanía, no es un proyecto del pueblo de México, no es un proyecto en el que se juegue la viabilidad del país, es un juego en el que se juega la viabilidad de los negocios de Enrique Peña Nieto. Entonces, por eso es este pleito que está, y lo vamos a seguir observando, porque como en la entrevista de Milenio, hay que echar montón. Y además, pues bueno, a López Obrador le están dando gasolina para lo que él sabe hacer muy bien. Un discurso opositor, de confrontación, y además, tiene la razón en el tema de la corrupción. Las grandes obras del sexenio de Enrique Peña Nieto están teñidas de corrupción, teñidas de sobreprecios, teñidas de una serie de licitaciones sospechosas y que por eso él está diciendo hay que replantearlas. ¿Dónde está la ciudadanía que está marchando para que no les quiten el proyecto del nuevo aeropuerto? Ese es el punto. Y luego ahora José Antonio Meade, que bueno, pues algo tiene que decir. Yo no sé la verdad, y con esto ya no me extiendo más porque ya estamos casi media hora explicando este fenómeno. Yo no sé si José Antonio Meade está defendiendo el proyecto del nuevo aeropuerto porque realmente esté convencido o porque es una orden de Enrique Peña Nieto. Entonces, la gran mentira es que Enrique Peña Nieto no se vaya a meter en la campaña electoral. Por supuesto que se va a meter y está metido hasta el fondo. Su vocero de hoy, Eduardo Sánchez, se puso a responderle a López Obrador. ¿Por qué no se le pone a responder pues a Margarita, a Ricardo Anaya, a José Antonio Meade? ¿O por qué no se queda callado? Ellos son el gobierno, no son los candidatos. No vamos a votar por ellos, vamos a votar porque se vayan y no regresen. Pero entonces, de lo que se trata es de que no se quieren ir y sus intereses quieren estar salvaguardados. Entonces, este es el punto fundamental. Me dice Eterno Ángel que tome café. Aquí estoy tomando cafecito. Y ese es el punto en donde hay, obviamente, un debate muy intenso. Y vamos a ver estos debates con mayor intensidad
en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Saben qué? A final de cuentas yo creo que también le están haciendo la campaña a López Obrador, porque la gente y los ciudadanos mexicanos, los que estamos informados y los que no están tan informados, ya tienen una experiencia histórica de décadas de saber que estas grandes obras, o detrás de estas grandes obras, hay grandes sobornos y grandes moches. Muchas gracias, buenas noches, descansen, nos vemos mañana en Facebook Live. Gracias.